Buenas tardes ya. Yo soy Mara Soriano, profesora del Instituto Gemológico Español, y les doy la bienvenida a esta breve charla de gemología aplicada al diseño de joyas. ¿Estoy bien de volumen? ¿Sí? Como gemóloga y joyera, cuando veo una gema, además de emocionarme por las propiedades gemológicas, inmediatamente también pienso en las posibilidades de diseño. Pero suele suceder que como joyeros no tenemos los conocimientos básicos para sacar el máximo potencial de las gemas, llegando a cometer a veces errores. Vamos para allá. ¡Pling! Hoy en día las gemas siguen siendo más populares que nunca. La variedad de colores, los efectos ópticos, los nuevos tipos de talla nos ofrecen muchísimas posibilidades para el diseñador, para crear joyas distintivas, desde las más clásicas, como este maravilloso collar de Bulgari, a las más vanguardistas. La utilización de las piedras preciosas en la joyería se remonta a los inicios de la civilización. Los arqueólogos han encontrado collares de ámbar o piedras de jade, ya desde el periodo neolítico. Este deseo por lo bello, por adornarse, el amor por los colores y lo brillante, está inscrito en nuestra naturaleza. A lo largo de la historia, las piedras preciosas no solo han capturado nuestra imaginación, ¿quién no sabe la maldición del diamante Hope? También han sido objeto de pasión y deseo. ¿Qué tal las esmeraldas del Nuevo Mundo? O la perla peregrina, que ha pasado de las manos de la realeza europea a la realeza hollywoodense, en manos de Elizabeth Taylor. Se han valorado por su belleza, como este magnífico zafiro de Sri Lanka, y han simbolizado poder, como las amatistas en los anillos de los obispos, riqueza, el diamante Cullinan, uno de los más grandes que se ha encontrado, que está en el centro de la corona británica, y qué decir de amor, y muchas otras cosas que han simbolizado. Se creía que poseían poderes mágicos y estos proporcionaban determinados atributos a quien las poseyera en forma de talismanes y amuletos, que podían evitar desde el mal de ojo hasta un envenenamiento. Esta fuerte atracción, como vemos, no es solo por la belleza de las gemas, tienen un componente cultural muy importante que sigue resonando hasta nuestros días. El ópalo en las culturas orientales todavía simboliza no solo prosperidad, sino inmortalidad. Pero, ¿por qué gemología? Bueno, en la actualidad es clave tener un cierto nivel de gemología para poder comprar y trabajar con gemas. Comprender sus propiedades únicas nos permitirá aprovechar al máximo esas cualidades inherentes que tiene cada una. Al diseñar una pieza de joyería, además de los aspectos estéticos, que son muy importantes, es importante incluir las propiedades y características gemológicas, tanto en la planificación y en la ejecución del diseño. Saber qué tipo de pieza o engaste usar, los cuidados que se requieren al trabajar con esa gema, nos va a evitar cometer errores muy costosos. Por otro lado, tenemos la suerte de vivir en una época donde tenemos a nuestra disposición más gemas que nunca. Ha abierto a ver nuevos descubrimientos, como en los 70s, como esta tanzanita maravillosa con ese pleocroísmo entre violeta y azul, la saborita con su verde esmeralda y su brillo impactante, o los granates malayas en sus colores albaricoques, o los granates de Amali también con su dispersión. Todos ellos descubrimientos en los 70s y en los 90s. Pero también se han descubierto nuevos colores en gemas ya conocidas, como los magníficos colores neón de las turmalinas Paraiba, carísimas pero preciosas, que descubrieron primero en Brasil en los 80s y después en África. Además, cada vez, esto es un problema, es más sofisticada la tecnología de las sintéticas, lo que hace que aún con aparatos nos podamos confundir entre un diamante y su imitación. Pero si tenemos conocimientos, con una sola lupa 10 podemos separar una moisanita, que es una imitación de diamante, del diamante de verdad. Además, es importante ser consciente de los posibles tratamientos y sus efectos en el material para saber qué cuidados tenemos que tener. Hay nuevos tratamientos para mejorar y ocultar defectos, y algunos de ellos pueden pasar totalmente desapercibidos. Por ejemplo, la irradiación para dar color a los diamantes fancy. Si no tenemos los aparatos necesarios, es muy difícil que sepamos que están irradiados o tratados.
Realmente que estén las gemas tratadas es una manera de que haya más oferta, de acercar las gemas a nosotros. Pero algunos tratamientos son graves y no se indican siempre correctamente. Por ejemplo, este rubí normalmente decíamos tratado con vidrio de plomo. Realmente ahora le llamamos material manufacturado porque hay más vidrio de plomo de lo que realmente es rubí, pero normalmente o a veces no se indica. También tenemos más imitaciones. ¿Qué decide las imitaciones en diamante? Estas ya talladas en forma brillante, las que queramos, pero no solo lo encontramos así, también encontramos tratando de simularlo en bruto el diamante. Finalmente, muchas gemas se parecen en sí. Dentro de la gama de colores podemos encontrar 3 o más gemas que se parecen, lo que hace muy difícil la identificación. ¿Qué color queremos? Rojo, azul, verde, violeta. Toda esta variedad es una excelente noticia para nosotros, los joyeros y diseñadores, pero también nos hace más vulnerables, por lo que es vital capacitarse, conocer las propiedades y calidades de los materiales que vamos a manejar y comprar. ¡Hola! Y depender de nuestros propios conocimientos. Bueno, ¿qué es gemología? Ya que estoy hablando de gemología, ¿qué es básicamente? Bueno, es la ciencia que estudia los materiales gemológicos. Dentro de materiales gemológicos me refiero a piedras preciosas, gemas y otros materiales orgánicos e inorgánicos que vamos a detallar después. Como las perlas, hemos dicho. Esto también es considerado un material gemológico, el lapislázuli, que es una piedra ornamental. Es una ciencia aplicada, multidisciplinar y relativamente joven. El Instituto Gemológico Español se fundó en 1967 y la GIA, que es la contraparte americana, solamente un poco más de 30 años antes. Se basa en gran medida en alguna de las ramas de las ciencias geológicas, la mineralogía, pero incluye apartados de óptica, química, biología, además de métodos diagnósticos, procesos de tallas, temas históricos y culturales y comerciales, por supuesto. Estudia el origen, naturaleza, propiedades, tratamientos, síntesis, tallas y calidad de los materiales. Bueno, ¿por qué es importante esta gemología y sus propiedades? Tanto como si en el diseño gira alrededor de la gema o la gema es un complemento más, parte del desafío del diseñar con joyas es que la estética y la practicidad tienen que estar equilibradas. Es primordial, por supuesto, considerar las cuestiones estéticas, cómo se va a ver esa pieza, cómo va a funcionar, pero las propiedades de la gema, la talla, el engaste y los aspectos prácticos, como qué uso va a tener y cómo se va a comportar la gema cuando se trabaje con ella. Muchas veces la naturaleza de la pieza, y ahí me refiero si es un anillo, un colgante, unos pendientes, así como el estilo del engaste, están determinados por la piedra en sí misma. Uno de los factores más básicos y más importantes es escoger una gema con las propiedades adecuadas al proyecto en particular. Aquí nos vamos a referir a la dureza. La dureza es qué tan fácil una gema se puede rayar. Bueno, pues las gemas con dureza baja son relativamente inadecuadas a usarse para anillos. ¿Por qué? Porque los anillos sufren mucho desgaste y con el uso la gema pierde su pulido. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y se puede llegar a estropear. Miren cómo quedó eso. Las propiedades de una gema nos indican qué cuidados tenemos que tener. Si la gema es frágil, es importante saberlo a la hora de escoger desde la talla y el engaste para montarla en seguridad, en tipos de pieza que no estén sujetas a mucho movimiento, ya que es posible que reciban golpes si las engastamos en un brazalete. Por otro lado, como joyeros es importante conocer cómo se va a comportar la gema frente a altas temperaturas. Muchas veces tenemos que hacer arreglos con gemas ya montadas y lo que no queremos es que se dañe la gema o cambie el color, como suele suceder con muchísimos compañeros con topacios. Al no saber que son irradiados, arreglan la gema y cambian de color, haciendo la gema ya que no vale nada. También es importante saber qué cuidados tenemos que tener, saber que la exposición al sol o al calor deshidrata ciertas gemas, hace que se agrieten y que puedan perder sus propiedades o sus efectos ópticos. Entonces, cuando diseñamos con gemas, tenemos que preguntarnos como diseñadores y joyeros, si la gema que queremos utilizar es adecuada para este diseño, para este engaste, para este tipo de pieza.
va a sobrevivir el desgaste del uso diario. Porque, como decíamos, no es lo mismo el desgaste que sufrirá una gema engastada en piezas que tienen mucho uso, como un anillo o un brazalete, a que si la engastamos en unos pendientes o en un colgante. Los diamantes, los corindones, las espinelas y los granates, todos ellos tienen una dureza adecuada para cualquier tipo de pieza o engaste. Pero por otro lado, las gemas de baja dureza también las podemos usar en piezas que eviten el roce y el desgaste. Por ejemplo, estas magníficas esfaleritas tienen una dureza bajísima, se rayan con todo, pero si las ponemos con unos pendientes podemos aprovechar la increíble dispersión que tienen y las cuidamos. O como sucede con Apatito, que tiene unos colores muy similares a las carísimas Paraiba que habíamos mencionado, pero también al tener dureza baja se pueden rayar en un anillo, pero no en unos pendientes. Es fundamental el tipo de talla y engaste que vamos a elegir. Una gema facetada está más protegida si la engastamos en un bisel o chatón a que la engastamos en garras. Por ejemplo, las piedras luna, conviene montarlas en engastes protectores para que no se lastimen. En cambio, la dureza de algunas gemas, como las acuamarinas o las cuncitas, las hacen una muy buena opción para una gema engastada en garras. Siempre y cuando pongamos atención si la gema está tallada, cuadrada o rectangular en galerías, a que las garras estén justo en las esquinas para evitar que se despostillen y así protegemos los vértices y las aristas. Muy bien, pues, ¿qué consideramos material gemológico? ¿A qué me referimos cuando digo eso? Bueno, material gemológico es todo material utilizado en gemología o coleccionismo gemológico, que reúne en mayor o menor grado las siguientes cualidades: belleza, los colores de este ametrino; durabilidad, la dureza del diamante; rareza, los ópalos australianos; y prestigio, como habíamos dicho, el alto valor que tiene el jade en las culturas orientales. Belleza. En inglés dicen que la belleza está in the eye of the beholder, en el ojo del que lo mira, y que la belleza es subjetiva. Pero hay ciertos factores que son universales para todos y que definen que una gema sea bella, y suelen estar ligados a sus propiedades ópticas, como color magnífico de la amatista, transparencia, brillo como de las perlas o dispersión, como habíamos hablado antes de las esfaleritas. También puede estar ligado a sus efectos ópticos, como asterismo, como este corindón estrella, juego de colores, como los ópalos que hemos hablado, o el ojo de gato. Estas cualidades no son subjetivas, son indiscutibles e innegables aún para el ojo menos entrenado. Ahora vamos a hablar de durabilidad. ¿A qué me refiero? Una gema tiene que ser suficientemente duradera para soportar el uso continuo y resistir al paso del tiempo, manteniendo su belleza y su atractivo. Este pendiente es del Renacimiento y llega hasta nuestros días, casi inalterable. Esta inalterabilidad frente a eventos agentes juegan muy importante la dureza que habíamos mencionado, que es la resistencia a ser rayado; la tenacidad, que es la resistencia a romperse, como en el caso del jade; la inatacabilidad, que es una palabra, a los ácidos o a las sustancias que son muy agresivas. De todas formas, algunos materiales son más delicados que otros y requieren más cuidados, como son las esmeraldas o las turquesas, pero aún así tienen suficiente resistencia para el uso diario. Ahora vamos a hablar de la rareza. La rareza es la escasez natural y su demanda en un determinado momento. Otra vez tenemos una foto magnífica de turmalinas Paraiba, que en este momento son raras y muy exclusivas. También hay que definir que es raro encontrar la gema en calidad, o sea, el mineral en calidad gema. ¿A qué me refiero con esto? Se sacan de la tierra miles y miles y miles de quilates de diamantes, pero la mayoría no son calidad gema, son para uso industrial. Muy pocas llegan a tener las características que necesitamos o consideramos para poderlas usarla como en una joya. También raramente se dan las condiciones para su formación, como en el caso de las esmeraldas, que son la creación de procesos geológicos únicos, o las condiciones inusuales que crean las chimeneas kimberlíticas, que son de donde salen los diamantes. También incluyen elementos químicos que son bastante raros en la corteza terrestre. Por ejemplo, los rubíes, el cromo es el que da su color. Nos referimos al 0.01%. ¿Y qué decir del berilio de las esmeraldas? 0.0003%. Si comparamos estas proporciones con el oxígeno, el silicio, que están en un 46 o un 20%, podemos darnos cuenta lo escaso que son realmente esos elementos.
Y también hay dificultad de encontrar algunas gemas en tamaños más grandes, de poco peso. Por ejemplo, las saboritas. Vamos a hablar del prestigio. ¿Qué es el prestigio? Todo lo que afecta a la demanda o lo que influye a que nosotros aspiremos a tener cierta gema. Por supuesto, la moda hace que ese prestigio o esa demanda pueda cambiar. No es lo mismo lo que se usaba en los 50, en los 70 o en los 80. También es importante la tradición. Hace que algunas gemas tengan un significado cultural, como vimos antes, ¿no? ¿Qué tal el anillo? La demanda, temo decirles, se puede manipular. De Beers, que mucha gente lo considera un cartel, realmente es una compañía que durante mucho tiempo tenía el monopolio de la venta, de la producción, de todos los diamantes. Hoy en día controla una buena parte. Nos ha convencido a generaciones que la única manera aceptable de expresar amor y compromiso es con un diamante. Ha sido una campaña súper exitosa que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, con la frase que todos conocemos: un diamante es para siempre. ¿Qué más materiales? Ahora vamos a hablar. Dentro de esos materiales gemológicos, nosotros los vamos a dividir entre materiales naturales y productos artificiales. Los vamos a detallar después, pero podemos considerar entre los naturales están las piedras preciosas, las gemas, las piedras ornamentales, las sustancias orgánicas como las perlas y las gemas tratadas. Y dentro de los artificiales tenemos gemas reconstituidas, piedras compuestas, piedras sintéticas, piedras artificiales, imitaciones. Aquí hay mucha confusión, mucha confusión. Le llamamos imitación una sintética imitación. Vamos a tratar de aclarar un poquito estos puntos. Bueno, materiales naturales. Son materiales formados completamente por la naturaleza. Lo único que hacemos es tallarlos y pulirlos. Ahí entran, por supuesto, las piedras preciosas, las gemas, las piedras ornamentales y todos esos materiales que usamos en joyería y en objetos de arte. La piedra preciosa, aquí vamos a hacer una separación porque tendemos también a usar piedra preciosa y gema indistintivamente. La piedra preciosa es el material gemológico de origen natural e inorgánico, y la gema ya nos referimos al material tallado, a la piedra preciosa tallada. Con la talla y el pulido se resaltan al máximo las propiedades como color, brillo, lustre, transparencia, dispersión y todos los efectos ópticos, incluyendo los resplandores. También dentro de los materiales naturales tenemos las sustancias orgánicas, que son de origen animal o vegetal, como las perlas, el coral y el ámbar. Las gemas tratadas, que también son consideradas materiales naturales, fueron naturales en su origen, pero han sido modificadas mediante diferentes procesos para mejorar su color, su pureza u otras propiedades. ¿Vale? Los rellenos en las esmeraldas. Algunos tratamientos permiten mejorar la calidad de las gemas y otros se consideran graves y muy comunes. Vamos con los productos artificiales. Aquí es donde entra la confusión. Bueno, los productos artificiales son productos parcial o completamente fabricados por nosotros, por el hombre. Dentro de esos están las gemas reconstituidas, que son materiales fabricados con polvo o trozos de gemas. Si se encuentran algún día, esto es muy típico, encontrarnos ámbar con insectos perfectamente en una posición, casi como una fotografía. Eso no es natural. Eso es ámbar que estaba en trozos y por medio de adhesivos o calor o presión se reconstituyó y nos los venden así. También tenemos las piedras compuestas, que son mucho más común de lo que creemos. Son ejemplares obtenidos pegando. No sé si alcanzamos a ver que están pegadas 2 o más piezas de variada composición para imitar gemas. O también podemos dar apariencia a gemas de mayor tamaño, como sucede con el ópalo. A veces el ópalo es una capa tan delgadita que necesitamos agregarle más material para poder usarlo como joya. Vámonos con el quid del asunto, piedras sintéticas. Las piedras sintéticas tienen básicamente la misma composición, propiedades químicas y estructuras que sus análogos naturales. Por ejemplo, encontramos rubíes sintéticos, zafiros sintéticos, esmeraldas sintéticas, espinelas sintéticas. Sus propiedades, su composición son iguales a las naturales. No así las piedras artificiales. Las piedras artificiales son productos cristalinos que no tienen análogos conocidos. ¿Qué quiere decir? Que no encontramos en la naturaleza nadie que tenga la fórmula de la zirconita, que encontramos en todos estos colores en el mercado. E imitaciones.
Las imitaciones son productos también artificiales que imitan el aspecto. Quiere decir que solamente por afuera parecen que son estas gemas, pero no tienen la misma composición. Por ejemplo, podemos encontrar vidrios y perlas, vidrios y plásticos imitando perlas o turquesas, o el mismo Opera o Gilson, que aunque es una imitación muy buena de los ópalos, al no contener agua en su fórmula, no los podemos considerar como un material sintético. Bueno, fue una muy breve, me dijeron que tenía muy poco tiempo, traté de correr, pero después de esta breve conclusión, lo que les quería decir, los invitamos a capacitarse. Sabemos que como joyeros y estudiantes de joyería no tienen tiempo para dedicarse exclusivamente o estudiar gemología. Por eso en el Instituto Gemológico tenemos este nuevo curso que es 100% online, con clases en directo, una vez a la semana. Cualquier profesional muy ocupado podría asistir. Y les vamos a contestar todas sus preguntas acerca de cómo elegir para comprar y para trabajar con materiales, qué engaste, qué tipos de pieza, cómo cuidar sus gemas. Pues lo logramos. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta antes de que se vayan? ¿Todavía tengo 5 minutitos o ya? ¿No? ¿Ninguna? ¿Me expliqué muy claro con todo y que iba a la velocidad de la luz? Bueno, gracias.